Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de VLSM. En este video tutorial veremos cómo resolver el ejercicio que estáis viendo en pantalla, que, si os dais cuenta, es igual que el que resolví en la técnica del cuadro, pero esta vez pensando en binario. Utilizo este ejercicio puesto que es un ejercicio muy bueno, que tiene muchas particiones, y así podremos ver cómo dividir la red 192.168.18.0 con máscara por defecto 24. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a estar todo el rato jugando con la máscara de subred. Lo que nos quiere decir esta máscara de subred es que solo vamos a poder jugar con el último byte, que es lo que vamos a utilizar en este vídeo. Así bien, procedemos a poner los últimos 8 ceros de la máscara de subred, ¿de acuerdo? Y aplicamos más o menos lo que hicimos en la técnica del cuadro, o sea, ir dividiendo el propio byte. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que si aquí arriba tenemos el último byte a 0, aquí vamos a tener el último byte con el número de la izquierda a 1. ¿De acuerdo? Y esto es como partir el cuadro, si os acordáis, a la mitad. Cada vez que vayamos a hacer una partición, que vayamos a crear bloques, como la técnica del cuadro, tenemos que saber que la máscara irá incrementándose. O sea, en esta primera división vemos que la máscara se ha incrementado a 25. Bien, una vez que hayamos elegido el, los números de la izquierda, nosotros jugaremos siempre con los números de la derecha. Así bien, si aquí tenemos 7 números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabremos que, como solo puede estar a 0 o a 1, tendremos que multiplicar esto 2 elevado a 7, que sabemos que son 128. 128 ojos útiles. Recordad que siempre hay que restarle los 2 que son el identificador de su red y la máscara y el broadcast, con lo cual tendríamos 126 hosts reales. Y aquí igual. Como vemos en el ejercicio, la primera subred necesita 60 hosts, así que 126 o 128 es un poco excesivo. Entonces, lo que hacemos aquí es volver a partir esto. Seleccionando, como hemos seleccionado que el primer número de izquierda sea 0, aquí volvemos a hacer lo mismo, que el siguiente sea 0, pero aquí 1. Y hemos cogido esto y hemos incrementado aquí la máscara a barra 26. Y nos quedan todavía pues 6 números. Que esto es 2 elevado a 6, que es igual a 64, menos los 2 que son el identificador de red y el broadcast, se nos quedan en 62, que satisface el requerimiento de la primera subred. ¿Y cuál de los dos seleccionamos? Pues con la técnica del cuadro había que ir en orden, y aquí siempre lo vamos a ir de arriba a abajo, con lo cual siempre vamos a seleccionar el primero empezando por arriba. Este iría para la subred número 1. Si vemos la siguiente subred sería de 54 hosts. Si volviéramos a partir esto, nos quedarían 32. Y no sería suficiente para una red de 54 hosts.
Así que tenemos por esta regla de 3 que seleccionar de nuevo esta para la siguiente subred. Así que como aquí ya nos hemos quedado sin posibilidad de seguir expandiendo esto, tenemos que volver aquí abajo. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Vemos que aquí, como aquí arriba, son 128, así que tenemos que partirlo, teniendo como referencia que el primer número de la izquierda es el 1, el siguiente será el 0 y aquí el 1. Teniendo aquí 6 números más. Bien, si os acordáis del ejercicio de VLSM anterior, aquí tenemos 32 hosts, que podríamos partir esto de 64 en 2 de 32. Pero al tener que restarle el identificador de su red y la dirección de Brascat, se nos quedaría en 30 hosts reales y necesitamos más. Así que, por ende, necesitamos esta subred de 64 hosts teóricos con barra 26. Recordad que 2 elevado a 6 son 64 menos los 2 que tenemos que quitar siempre, se nos quedan 62. Con lo cual nos queda esta para la subred número 3. Así que solo podríamos jugar con esta. Las siguientes subredes ya son menores de 32. Así que siempre podríamos seguir partiendo. Aquí 1, 1 y 0. Aquí 1, 1, 1. Y esto es barra 27. Y tendríamos para jugar 5 números. Bien, sabemos que 2 elevado a 5 son 32, menos 2, 30. ¿De acuerdo? Y eso serviría perfectamente para satisfacer a la subred número 4, con lo cual la seleccionamos directamente aquí. Subred número 4. Así que tendríamos que seguir jugando solamente con esta. La siguiente subred que necesitamos es de 14 hosts. Y las otras dos son menores de 8. Así que esto se volvería a partir en 2 utilizando los 3 1 que tenemos aquí más el siguiente 0 y aquí 4 unos. Siempre, al ser binario, siempre una de las opciones tiene que ser 0 y la otra 1. Igual que aquí, igual que en el resto del ejercicio. Bien, entonces aquí solo tenemos 4 números para jugar. Y sabemos que 2 elevado a 4 son 16. Que lo voy a poner aquí para no liar, que 16 menos 2 son igual a 14. Y esto nos vale perfectamente para la subred número 5. Así que la seleccionamos para la subred 5. Nosotros seguiríamos jugando aquí. Yo voy a llevar este número directamente a otra pestaña para que nos sea todo mucho más fácil. Y al final del ejercicio voy a hacer una tabla de subredes, que es lo que se debería hacer siempre que hagamos este tipo de ejercicios para no liarnos. Bien, este número es este, ¿vale? No es un número nuevo, es exactamente lo mismo. Pero como 2 elevado a 4 eran 16, se nos va mucho de los hosts que necesitamos.
Así que volvemos a partir esto. Acordaros de los 4 unos que ya teníamos, más el bit nuevo. Y aquí lo mismo, pero con el otro a 1. Y tendríamos solamente 3 números para jugar. Y 2 elevado a 3 es igual a 8, menos los 2 que tenemos que restarle siempre es igual a 6. Y esto satisface completamente la sexta subred. En la séptima subred, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa más o menos lo que pasa con la tercera. Que si volvemos a partir esto, nos quedarían 4. Pero le tendríamos que restar 2 y nos quedaríamos solamente con 2 hosts reales. Y necesitamos 4. Así que tenemos que quedarnos con esta subred para asignársela a la 7. Y aquí finalizaría realmente lo que viene siendo el planteamiento de sus redes. Ya las tenemos todas asignadas. Y ahora lo que voy a mostraros es cómo averiguar el, el identificador de su red y lo que corresponde al rango y al broadcast. Bien, para eso voy a utilizar la primera subred, que como veis es con los 8 ceros, sí, con los 8 bits a 0, ¿vale? Siempre fijándome en el valor que tiene cada bit dentro del byte. Recordad que van de derecha a izquierda incrementándose, siendo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 los valores de estos ceros. Como en la primera subred, como vemos aquí, están todos a 0, esto al no haber aquí ningún valor es igual a 0. Con lo cual, el identificador de subred de la primera subred sería 192, 168, 18, 0. Y aquí empezaría la primera subred. Y ahora, para ver eh, cuál sería la dirección de broadcast, recordad que teníamos aquí cogidos estos dos números. Estos dos números no se pueden tocar. Pero si sabemos que la dirección de broadcast sería la última dirección IP de esta subred. ¿Qué implica esto? Esto implica que los otros 6 números están a 1. O sea, estos últimos 6 números están a 1. Y esto hace una suma en total de 63. Con lo cual, la dirección de broadcast de la primera subred sería la 192.168.18.63. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el rango de esta subred sería desde la 192.168.18.1, puesto que es la siguiente, hasta la que va antes que esta, o sea, la 192.168.18.62. Vale, pues así es como iríamos averiguando poco a poco la dirección de red, la de broadcast y el rango de cada subred, fijándonos siempre en esto. La única particularidad serían los unos que están a la izquierda de las rayitas que hemos ido haciendo, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es aquí a la hora de sumar el peso es que, por ejemplo, en el siguiente, que sería con esta aquí, acordaros de que estábamos partido por aquí, el identificador de red obviamente sería con este A1, que si os acordáis pesaba 64, con lo cual sería la 1864, ¿de acuerdo?
y con esto todo a 1, pues a los 64 se le sumarían estos 63, ¿vale? Y así irían todas las subredes, ¿de acuerdo? Y averiguaríamos identificador de red, broadcast y su rango. Yo ya los tengo calculados y voy a proceder directamente a hacer la tabla de sus redes. Bien, aquí veis que ya tengo la tabla de sus redes con sus identificadores de red y con sus direcciones de broadcast, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que ir haciendo es completar el rango, sabiendo que la primera IP útil sería la que va después del identificador de su red y la última la que va antes de la dirección de broadcast. O sea, sí, aquí la primera sería la 192.168.18.1 hasta, lo voy a poner con un guión, ¿vale? Para que todo quede un poquito más limpio y así no poner dos números y que esto se llene del doble de números de aquí, ¿de acuerdo? Hasta la 62. Aquí, pues lo mismo. 192.168.18, la siguiente, 65. Y la que va antes, la 126. Y así vamos completando una por una las subredes. 129 aquí, 190 aquí. ¿De acuerdo? Es este método, algunas personas, perdón, la 122, 222. A algunas personas le resulta bastante más sencillo que la técnica del cuadro. Realmente este es el método más usado, puesto que la de clase B y clase A, al ser números tan grandes, no se puede utilizar el método del cuadro. Entonces la gente suele hacer todo por este método, por binario, para, para acostumbrarse, perdón, aquí me he vuelto a equivocar, es un 241, aquí 246, aquí 168, 18, 249 hasta la 254. Y así daríamos por concluida también la tabla de sus redes. ¿Por qué hago siempre la tabla de sus redes? Es muy sencillo. Si yo ahora quiero hacer o algún ejercicio con Packet Tracer o una red física con los ordenadores y tal, en vez de tener que mirar los esquemas que he ido haciendo, directamente me vengo aquí y mmm, sé cuáles son sus direcciones ID, que sé que no se las puedo poner a ningún ordenador, pero me sirven para enrutarlas entre sí, los rangos de cada subred para ponérsela a ordenadores, a switch, a routers, y la dirección de broadcast, que tampoco se la puedo poner a ningún otro ordenador. Lo único que faltaría en esta tabla de subred pues sería poner la máscara, pero a mí no me cabe, yo por eso las voy poniendo normalmente mientras voy haciendo el ejercicio. Y con esto doy por concluido la explicación de cómo resolver un ejercicio de VLSM pensando en binaria. Nos vemos en el siguiente video tutorial.